Buenas tardes, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo andamos? A ver, bueno, ahí están llegando algunos más. Esperamos 2 minutitos que entren un par más seguramente que van a entrar y arrancamos. Bueno, les cuento que ya estamos terminando con la unidad 7, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el parcial el día 12 de abril. ¿Por qué no el lunes que viene? Porque viene el fin de semana de Semana Santa, fin de semana largo, no vamos a poner parcial el lunes después del fin de semana largo. Entonces lo vamos a poner el 12 de abril. Se los estoy escribiendo. Primer parcial. El primer parcial va a tener la unidad que ya acabamos de terminar, que es la unidad 7, sin la parte de entrevistas, cuestionarios y todo eso, que ya lo vimos en otra materia, y la parte de grupos y equipos de trabajo. Entonces, en el parcial, que va a ser el 12 de abril, vamos a tener todo lo que tiene que ver con requerimientos, requisitos y clasificación. En definitiva, para que, antes que me pregunten qué tenemos que estudiar, qué no, sería lo que está en la guía de estudio que tenían que entregar ayer, pero les di un día más porque habían algunos que no habían entregado, entonces me interesa que entreguen, porque si bien no va con nota, eso sí, yo tengo en cuenta si lo entregaron a la guía de estudio, si hicieron el trabajo práctico también. Entonces, ¿cómo es la forma que vamos a trabajar? Yo les he dado hasta hoy a las 23 horas para entregar la guía y el trabajo práctico. De forma que trate cada uno de hacerlo, esos dos trabajitos. No importa si tienen errores, no importa si no están seguros si lo que están haciendo está bien. Sí importa que lo entreguen y que traten de hacerlo cada uno de ustedes. A partir de mañana yo les voy a pasar una guía de estudio resuelta para que ustedes comparen con lo que pudieron responder y un trabajo práctico resuelto para que ustedes comparen con lo que pudieron detectar en ese caso que les di. De forma que de lo que hayan podido hacer, ustedes puedan ver en qué anduvieron bien, en qué no anduvieron bien. El lunes que viene nos queda para hacer consultas y el otro lunes sería el parcial sobre esos temas. ¿Está bien? ¿Se entiende? Están todos ahí porque están recallados hoy. Bueno, muy bien.
Va a ser por medio del campus, Pablo. Ahí sigue entrando gente, a ver. El parcial va a ser, entonces, el 12 de abril y va a ser en el aula virtual. Va a ser un cuestionario que ustedes van a tener abierto a partir de las 10 de la mañana del 12 de abril hasta las 11 y van a tener 45 minutos para hacerlo. Perdón, ustedes son turno tarde, o sea, desde las 16 a las 17. Siempre estoy, estoy con el chip de la mañana. Esperen que ya lo cambio. Entonces, va a ser cuestionario en el aula virtual. Y el horario es a las 16 también. Normalmente yo doy una hora en total de 16 a 17 y se resuelve en 45 minutos aproximadamente, ¿sí? Los temas son similares a lo que tenemos en la guía de estudio y en el trabajo práctico que les he ampliado la entrega hasta hoy a las 23. Tengan en cuenta ese horario disponible, tengan en cuenta tener una buena opción de internet para que no estén nerviosos por eso. Van a tener tiempo de sobra para resolverlo. Obviamente, si ustedes no han leído nada y no han hecho el práctico y la guía de estudio, no les va a dar el tiempo, pero si han hecho las lecturas propuestas, las obligatorias y las sugeridas también, si han hecho el práctico, no van a tener problema para resolverlo en ese tiempo que les doy, ¿sí? Muy bien, entonces, por otro lado, ya está planteado el trabajo de el profesor Magni, donde plantea el tema del trabajo conjunto para la idea del buen sabor. En ese trabajo yo los voy a ayudar con dos cosas, que es la identificación de requisitos y la generación de las historias de usuario. Para identificación de requisitos, justamente ya tenemos toda la unidad dada, ¿sí? Repasamos equipos y grupos de trabajo, repasamos entrevistas, cuestionarios e investigación, que son las herramientas que nos permiten identificar requisitos. Sin la identificación de los requisitos, difícilmente podemos, no importa en qué metodología estemos, difícilmente vamos a poder hacer un análisis, un diseño y mucho menos desarrollar una aplicación. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora y que yo le puse bastante velocidad en el sentido de que, bueno, ya hemos terminado la unidad 7, que sería la que entra en el parcial, en el primer parcial del 12 de abril. Esto nos va a servir también para que empecemos a armar la carpeta del buen sabor con el planteo que ha hecho el profesor Magni. Yo los voy a ayudar en la parte de identificación de requisitos y de historias de usuarios. En la identificación de requisitos vamos a usar todo lo que hemos visto en la unidad 7, que es, bueno, que es un requerimiento, que es un requisito. Vamos a tener que clasificarlos, ver cuáles son los funcionales, cuáles son los no funcionales. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante que traten de, aunque sea con errores o aunque sea con dudas, a entregar cada uno el trabajo práctico y la guía de estudio. De forma de que, primero, se preparan o cuando hacen el trabajo práctico genera dudas, entonces lo entregan igual con dudas y todo,
¿Por qué? Porque el lunes que viene lo vamos a tener como para consulta para el parcial. ¿Está bien? De forma que ustedes estén con tiempo, tranquilos. Hoy tienen hasta las 23 para entregar. El lunes que viene pueden consultar cualquier duda que genere la diferencia entre lo que ustedes hicieron y lo que yo a partir de mañana les voy a poner como resuelto para que comparen. Paralelamente podemos ir viendo en el planteo que ha hecho el profesor del buen sabor qué requisitos encontramos. Y para esto es interesante ver con el equipo que han armado ustedes ya qué requisitos, primero se habla de requisitos candidatos. De esos requisitos candidatos que pueden o no ser requisitos, digamos, definitivos, tenemos que discutir con el resto del equipo cuáles son los requisitos que consideramos más importantes, cuáles son los que consideramos funcionales, cuáles son los que consideramos no funcionales. Hemos visto ejemplos, hemos hecho el práctico, que lo terminamos hoy y mañana ya a partir de mañana les voy a dar uno resuelto para que ustedes comparen. Entonces con eso ya empezamos a trabajar con el buen sabor, yo los voy acompañando en esa parte y en la de historias de usuario. Paralelamente a partir de hoy también les voy a empezar a poner los videos de metodologías ágiles. Que no los puse porque también vi que les había dejado una guía de estudio para hacer, un trabajo práctico y bueno, algunos lo entregaron, otros no, entonces digo, bueno, voy a dar un día más y bueno, los espero un poquito para que vayamos paso a paso y vayamos bien. Estamos bastante bien de tiempo, ya hemos terminado de las 3 unidades que tienen conmigo, hemos terminado una. Este parcial que yo les tomo, más una segunda evaluación que voy a hacer, son notas que yo voy a promediar con las notas que obtenga Alberto Cortés y de ahí hacemos un promedio y si están arriba de 6, tienen la aprobación directa y si están entre 4 y 6, la aprobación no directa. ¿Está claro hasta ahí cómo trabajaríamos con esto? Menos mal que Tomás me contesta primero, entonces yo me quedo contenta que me van escuchando. Entonces, hay un tema. Para los que sacan menos de 4 no han podido asistir. Hasta el año pasado la facultad es 6. Para promocionar es 6 ahora. 60% aprobado. Si yo tengo una evaluación del 1 al 100, con el 60% más, tienen la aprobación directa, Federico. El año pasado la facultad generó, por esto de la pandemia, una situación que para todos los que estuvieran inscriptos, por más que no hubieran llegado al mínimo del 60% o al mínimo entre 40 y 60 para aprobación no directa, les daban la posibilidad de rendir libre, ¿sí? Solamente por estar inscriptos. Eso fue desde el año pasado hasta ahora. Espero que no siga. ¿Por qué? Porque en las materias prácticas, donde hace falta la participación de ustedes de a poco, en distintos trabajos prácticos, en guías de estudios, etc., cuando el alumno no participa normalmente, si va a un final y rinde como libre, hasta ahora no hemos podido aprobar a ninguno, ¿sí? Y no es porque nosotros digamos, bueno, los que no hicieron nada, los bajamos a todos. No somos las brujas de arquitectura de la Facultad de Mendoza que salieron en el video, ¿lo vieron? Sí, profe, lo vi, yo lo vi por lo menos. Claro, bueno, no somos así de malas,
tratamos de que a los alumnos les vaya bien, pero la verdad es lo siguiente. Hay materias que yo puedo a lo mejor no haber participado en ningún práctico, ni en ningún equipo, ni en ninguna guía de estudio, y puedo ponerme al final del año a estudiarla, a estudiar de memoria y realmente tener un buen rendimiento. Y está todo bien. En materias que son para estudiar y memorizar. En estas materias, como la que doy yo, como las que doy en la ingeniería también, que son netamente prácticas, es muy difícil que el alumno pueda hacer el proceso solo y llegar a buen puerto, digamos, llegar a aprobar la materia. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de alumnos que no hayan hecho nada en todo el año por distintas razones, como conectividad, como, bueno, todas las razones que nos ha dado la pandemia para no poder cursar o para no poder hacer los prácticos o para no poder llevar la materia al día. Y la verdad es que no ha habido ningún alumno que pueda aprobar si no ha participado durante el año. Entonces, realmente una recomendación, y no es porque yo no tenga alguna diferencia en cómo le voy a tomar a un alumno que sí participó, a uno que no participó, a uno que es libre o a uno que es regular. Realmente no se los recomiendo porque cuando la materia tiene mucha práctica, necesitan irla madurando de a poquito. Eso se hace durante el cuatrimestre, vamos entregando lo que podemos, aunque nos equivoquemos, vamos haciendo los prácticos, vamos haciendo todo lo que podemos y vamos madurando y generando de a poco esta práctica que necesitamos. No son materias normalmente, puede haber una excepción que todavía no la hemos visto, no son materias normalmente que les resulte fáciles a los alumnos aprobarlas solos. Entonces tratemos de cursar, tratemos de encontrarnos al menos todos los lunes una horita, que es lo que yo me he propuesto, porque tenerlos a 4 horas escuchándome no me parece bueno tampoco. Entonces, hoy tienen hasta las 23 para hacer el práctico y la guía de estudio a los que no alcanzaron a hacerlo. Mañana ya van a tener la guía de estudio resuelta para comparar contra lo que ustedes hicieron, generar dudas. En el práctico lo mismo. Y el lunes que viene, todo el tiempo que quieran para consultar y ver qué dudas les surgieron y que realmente el lunes 12 de abril puedan rendir un parcial sobrados de cariño, digamos, sobrados de tranquilidad, porque la idea es hacer las cosas para que les vaya bien. Por eso nos hemos puesto de acuerdo con Alberto Cortés y Magni para que yo los acompañe en la parte de identificación de requisitos e historias de usuario, que es la parte que me tocaría. ¿Está bien? Entonces, ahora me queda, quiero explicarles un PowerPoint que tengo armado con algunos conceptos que me parece que nos van a ubicar un poco en lo que vamos a ver de ahora en más. Si alguno tiene alguna duda respecto al parcial, los que entraron últimos, de lo que tienen que entregar, que tienen hasta hoy a las 23, me dice. Si no, seguimos. Profe, sí, Decime, Bruno. sí, hemos hecho el práctico, ya lo hemos entregado, creemos que está bien, pero seguimos sin tener, tenemos una complicación con el tema de características y de requisitos, como que medio que se pisan, se solapan, y como que no nos termina por ahí como que nos genera dudas. Bueno, en realidad hay un solapamiento ahí de las características que vos encontrás que tiene que tener el sistema o requisitos candidatos que se llama. De ahí vos definís de toda esa lista de características o requisitos candidatos, cuáles son los que realmente
quedan firmes como requisitos funcionales y como requisitos no funcionales. Entonces, ahí tenés, por ejemplo, podés tener, por decirte un número, 20 características que encontraste, ¿sí? Sí. Características que se tienen que cumplir en el sistema, las cuales son posibles requisitos candidatos, ¿sí? Candidatos es como en las elecciones, que yo sea candidato no significa que vaya a ser elegido, ¿está bien? Soy Bien. candidata. O como reina de la vendimia, soy candidata, nunca fui candidata, no me, no me da las dimensiones de mi nariz, al menos, son bastante poco estándar las dimensiones de mi nariz para ser candidata a la reina de la vendimia, pero bueno. Supongamos que soy candidata igual, después yo de esas 20 características o de requisitos candidatos, con el equipo tengo que decidir realmente cuáles quedan como requisitos funcionales y cuáles como requisitos no funcionales. Entonces, en realidad, Bruno, está bien que se te solape, A ¿sí? ver. Porque primero vos haces una lista de, por decirte un número, 20 requisitos candidatos que pueden o no ser, lo armas vos, cada uno de tus compañeros también arma eso en forma individual. Después se junta el equipo y dice, bueno, de estos 20 posibles requisitos candidatos, dejamos estos 10, lo consensúan y dejan esos 10, ¿sí? De esos 10 después dicen, bueno, tenemos 7 funcionales y 3 no funcionales, por ejemplo. Y los agrupan por funcional y no funcional. Claro. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en los ejemplos que hemos visto, en los apuntes que hemos leído. Y a partir de mañana, yo todavía no los voy a evaluar así en forma individual a lo que me han entregado, sí les voy a poner un trabajo práctico resuelto y una guía de estudio para que ustedes comparen y generen dudas. El lunes que viene las vemos. ¿Está bien? Bueno. Bárbaro. Perfecto. Yo Perfecto. también tenía una duda. Yo este tema lo vi cuando cursaba análisis de sistemas en ingeniería. Y Claro, tal cual. En esa materia se da el mismo tema. bien, yo me acuerdo de ese entonces que nos surgió un problema, que era que en mi grupo no sabíamos si todas las características de la lista de características sí o sí son o un requisito funcional o no funcional. No sabíamos porque muchos nos dijeron las profesoras que era porque el texto estaba como mal definido, como que los declaraban como requisitos cuando no lo eran. Un ejemplo era, creo que, un tema de diseño de el color de un botón tenía que ser rojo porque el cliente lo quería así, o sea, no había una justificación por detrás. Y eso nosotros lo habíamos puesto como un requisito no funcional porque no afectaba el funcionamiento simplemente del proyecto de lo que se estaba hablando. Y las profesoras nos los corrigieron y nos dijeron que eso directamente ni siquiera entraba en requisitos. No sé si acá también vamos a hacer esa distinción porque era como que habían tres tipos, o sea, de los de la lista de características podían entrar en tres grupos, en funcional, no funcional y que no fuera ninguna de las dos, que sean como lo que dice, una Coincido característica. ampliamente. Coincido. A ver, hay cosas, características que se detectan y que están en el caso de estudio y que surgen de a lo mejor una entrevista o de un cuestionario y terminan todas las entrevistas y cuestionarios e investigaciones que hicimos terminan en un resumen similar a los casos integradores estos que nosotros les ponemos en un práctico. Y por ahí hay cosas que son para más adelante, ¿sí? Porque vieron que nosotros vimos que hay etapas en el tema de desarrollo de un sistema. Entonces hay etapas donde se definen los qué, en
en el análisis, los cómo, que son el diseño, cómo van a ser las pantallas, de qué colores van a ser los botones, cómo va a ser la base de datos, etcétera, etcétera. Y resulta que hay características que tienen que entrar en la segunda etapa, que es la del diseño. Segunda o tercera, según la metodología que usemos. Hay características que tienen que tenerse en cuenta, pero no en la primera etapa que es donde definimos lo funcional y no lo no funcional, que es cuando definimos los qué. ¿Qué tenemos que hacer en el sistema? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que el sistema sea aceptado? Está bien, Claro, después en el porque diseño, más adelante, después que pasamos la parte de análisis, donde ya se definen todos los qué, vienen los cómo y ahí se diseñan pantallas, ahí se diseñan cómo van a ser los informes, ahí se definen colores, formatos de botones, etcétera. Y ahí sí entra esto otro que vos decís, y puede ser que alguna característica quedó sin ser requisito funcional o no funcional, sí, puede ser, porque va para otra etapa. bien, porque nosotros muchas veces así usamos un mismo texto para todas las partes siguientes, porque vio que después de este análisis se comienzan a hacer varios mapas. No me acuerdo bien cómo eran los nombres de los mapas, Sí, son pero modelos, ajá, claro, modelos que los se modelos. van dibujando. Entonces puede ser que esa vez que nos saltó la duda, porque justo fue en un parcial, entonces tuvimos un problemón, pero tal vez haya pasado un texto que tal vez era que se podía utilizar más adelante, pero que nos lo pusieron en esa ocasión. Yo preguntaba más que nada por el momento del examen, si surgía un problema así de que había una característica que no era ni funcional ni no funcional, que cómo hacíamos, o simplemente la dejamos una lista de características y nada más. Y nada más. Exactamente, Franco. Bien. ¿Por qué? Porque vos en análisis, en la ingeniería de sistemas, seguramente viste proceso unificado, donde se hacen un montón de modelos, un montón de esquemas que en las metodologías ágiles se pasan por alto en algunos casos. ¿Para qué? Para que no te lleve tanto tiempo la documentación y que estés más abocado a programar, a mostrarle cosas, porciones de código al usuario funcionando y tener feedback del usuario, que en las metodologías ágiles es más importante que la documentación en el caso del proceso unificado, ¿sí? Que el proceso unificado yo lo voy a dejar para más adelante, lo voy a dar también eso que viste en la ingeniería. Pero bueno, ahora por un tema de tiempos y para acompañar un poco lo que están proponiendo Cortés y Magni, me voy a ir primero con las metodologías ágiles, donde no hay tanta documentación, donde no se hacen tantos esquemas y modelos, pero sí tenemos que identificar requisitos funcionales y no funcionales y sí tenemos que hacer historias de usuarios. El detalle de los por ahí de características que no entrarían como funcional o no funcional, lo vamos a dejar para etapas posteriores, lo vamos a tener en cuenta, pero después, ¿sí? Es como que no podemos abarcar, ¿vieron esa frase de los viejos que tenían? El que mucho abarca, poco aprieta. Para no abarcar tanto, justamente de todas las características, nos vamos a enfocar en los funcionales y no funcionales, solamente en los requisitos, y todo lo demás lo vamos a dejar como características que en algún momento van a quedar plasmadas en una pantalla, van a quedar plasmadas en algún informe o va a quedar plasmado en alguna forma de usar el sistema. Pero que no es lo importante para empezar a hacer el sistema, ¿está bien? Lo vamos a Bien, dejar eso para era una mi... etapa posterior. Bueno, entonces, para los que acaban de entrar, vamos resumiendo. 12 de abril el parcial, entra todo lo de la unidad 7, excepto equipos y grupos de trabajo, que ya lo evaluamos en la materia anterior, en organización empresarial, y entrevistas, cuestionarios e investigación, que lo repasamos simplemente este año.
Bueno, entonces ahora no, les voy a presentar un PowerPoint que tengo para un poco enmarcar esto que vamos a empezar a trabajar ahora. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces presentamos el... ¿Ahí se ve bien? Esto me adelanto un poco en unas definiciones que están en la unidad 8, pero que la verdad es que me gustaría ir adelantando para que estemos con algunos conceptos mínimos necesarios. Cuando nosotros hablamos de metodologías, hablamos de distintas opciones de modelos que podemos realizar. De la misma manera que cuando un arquitecto va a hacer una casa, antes de empezar a hacer los cimientos, antes de empezar a hacer nada en el terreno baldío donde va a ir la casa, normalmente empieza a hacer planos, ¿sí? Maquetas, donde le vamos mostrando con esos planos y esas maquetas al futuro usuario de esa casa cómo va a ser esa casa antes de empezar a construirla. Y bueno, y ahí les voy a presentar a la Moni, que es mi perra, que está en su cucha. Si yo lo que voy a construir es la cucha de mi perro, no necesito hacer grandes planos, no necesito utilizar grandes herramientas, es un proceso simple, tengo pocos requerimientos, poco gerenciamiento, porque la perra la verdad es que no se queja de nada y en realidad yo le hice una cucha divina para que cuando nos vayamos todos a dormir, se vaya al sillón a dormir, que es donde le gusta dormir a ella. Entonces, encima ni la usa. En definitiva, esto puede ser construido por una sola persona, con poca comunicación, en forma artesanal, esto que estamos viendo. Ahora, cuando vamos a construir una casa, como la que podría ser un arquitecto en esa foto, resulta que necesitamos un programa de trabajo, un trabajo en equipo, necesitamos un esquema de comunicación muy eficaz, un enfoque de trabajo profesional, necesitamos hacer planos. Y eso es un poco el modelado, que cuando hablamos de modelado en sistemas, es un poco empezar a mostrar cómo sería el sistema antes de empezar a construirlo. De la misma manera que un arquitecto hace planos que son necesarios, hace maquetas, antes de empezar a hacer ningún cimiento, muestra un montón de dibujos a los usuarios de esa vivienda para que se imaginen, para que sepan que lo que vamos a construir va a tener esta estética, esta distribución, este funcionamiento. Se usan herramientas, en arquitectura se usa el AutoCAD, nosotros vamos a usar otras herramientas ¿para qué? Para hacer estos modelos que son una abstracción de lo que va a terminar siendo el sistema completo, ¿sí? Para todo esto necesitamos tener muy buena comunicación y un gerenciamiento. Ni hablar si lo que vamos a hacer son dos edificios. Obviamente ahí va a haber mucho más cálculo, mucho más diseño, muchos más planos, etc. De la misma manera pasa con los sistemas. No es lo mismo hacer una aplicación que a lo mejor yo la hago para mí, que la voy a usar solamente yo y a medida que la voy usando la voy arreglando. Este sería el caso de cuando voy a hacer la cucha para el perro, digo, bueno, el perro es mío y si no le gusta ese lugar, después se lo cambiaré y si no se irá al sillón, lo que sea. Pero ya cuando voy a hacer una aplicación, un sistema que van a usar muchas personas,
En el caso de esta casa sería una familia, bueno, una familia con bastante plata, pero una familia al fin. En el caso de estos edificios, ya son muchos usuarios los que van a utilizar todas las comodidades de ese edificio. Entonces, los modelos que tengo que generar, obviamente, van a ser mucho más comprometidos según la envergadura del proyecto. Con los sistemas pasa lo mismo. No es lo mismo hacer un sistema o una aplicación que voy a usar solamente yo, que la quiero hacer para probar, para darme el gusto de tener una aplicación de no sé qué. Para buscar recetas, no sé, para cuando no sé qué cocinar, busco las recetas en mi aplicación, a una aplicación donde yo digo, bueno, esta aplicación realmente la va a usar mucha gente, tengo que ver cuáles son las necesidades, tengo que ver antes de empezar a hacer nada si lo que estoy pensando hacer realmente le va a servir a esos usuarios. Entonces empiezo a modelar, empiezo a hacer planos, a hacer algo para mostrar cómo sería el trabajo terminado, el proyecto terminado sin haberlo realmente hecho. Y ahí es cuando se muestra una maqueta, ahí es cuando se muestra un plano, se muestra una pantalla de cómo sería, al menos cómo se vería el sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? El paralelo entre, bueno, ¿por qué necesitamos modelar? Porque no podemos meternos, así como los arquitectos no pueden ponerse a construir semejante edificio sin hacer planos primero. Nosotros, cuando vamos a hacer un sistema que va a usar mucha gente, de la misma manera no podemos mandarnos a programar sin por lo menos hacer un mínimo modelo, mostrar algo de cómo quedaría el sistema funcionando. Bueno, entonces para eso es importante que tengamos dos conceptos de proceso. Proceso es una serie de pasos a seguir para construir un producto. En nuestro caso sería un sistema, ¿sí? O una aplicación, como le quieran llamar. Sí, podemos usar wireframes para modelar sistemas. Podemos usar, por ejemplo, Enterprise Architect para modelar. Es una de las herramientas que se están usando mucho para proceso unificado, para esa metodología. Yo sé que Cortés usa, claro, la parte de análisis, exactamente, Mayra. En los analistas, estoy leyendo el mensaje con lo que me está escribiendo Mayra, los analistas usan mucho Enterprise Architect porque es una herramienta que está bastante difundida. Con eso yo puedo generar modelos, puedo compartir esos modelos con la gente que va a programar después y puedo ir trabajando en equipo también. Están todos mirando lo mismo. Entonces yo trabajo todo sobre un wireframe y todos pueden ver cómo va avanzando el modelo y cada uno en su trabajo puede ir compartiendo y opinando sobre el modelo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, estos modelos son para generar en algún momento un proceso de software. Este proceso de software, de desarrollo de software, tiene que tener una serie de pasos más o menos identificados para que nos ordenemos en el trabajo. Porque es importante, esto me da estabilidad, control y organización en las actividades. Yo digo, bueno, primero, por ejemplo, defino los qué. Y en los qué van requisitos funcionales y no funcionales, condiciones que se tienen que cumplir para que el sistema sea aceptado. Después habrán otras características que participarán en los cómo, en la parte del diseño, cómo van a ser las pantallas, cómo van a ser los informes, etcétera. Pero si no me organizo, si no divido el gran problema en partes, a ir resolviendo de a poco,
cuando el proyecto es muy grande, de desarrollo de software, es bastante difícil. Entonces, todas estas herramientas que estamos viendo, estos conceptos, nos van a ayudar a organizarnos. ¿Para qué? Para que cuando nos sentemos a programar, ya esté claro para los programadores cuáles son las instrucciones que nos dan los analistas a través de una herramienta como puede ser Enterprise Architect o cualquier otra, y no terminemos haciendo 2 veces lo mismo o 3 veces lo mismo, programando 3 veces una misma aplicación porque no nos entendimos entre los programadores y los que hicieron el análisis primero, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos a ustedes los pueden ayudar en eso, en tener una idea de qué es lo que se tiene que hacer bien antes de empezar a programar, cuáles son las herramientas disponibles, cuáles son las metodologías, cuáles son los posibles modelos que podemos armar. Y bueno, una vez que definamos con todo el equipo de trabajo cómo vamos a trabajar, empujamos, como vieron en el video de equipo de trabajo, el carrito todos para arriba, ¿sí? Para arriba digo, en el sentido de que todos queremos que la aplicación o el sistema que estamos haciendo funcione y les sirva a los usuarios y en lo posible que cada uno haga su trabajo una sola vez. Porque en la etapa anterior o en la etapa de análisis se definieron los qué de forma correcta, la etapa de diseño los cómo van a ser las bases de datos, cómo van a ser las pantallas, cómo van a ser los informes, y cuando nos sentamos a programar ya teníamos todo definido y claro. Entonces, para estas definiciones, yo el lunes pasado les di algo de ciclo de vida y me gustaría repasarlo ahora. Por eso lo estoy presentando en este PowerPoint. Un segundo. En el ciclo de vida, le llamamos ciclo de vida el conjunto de fases, que hay 3 grandes fases, pero depende de cada metodología, cómo se subdividen esas 3 grandes fases. En general siempre están. Hay una definición de qué y cómo tengo que hacer las cosas. Hay un desarrollo, ahí entran más los programadores. Y cuando entregamos el sistema o la aplicación, hay un mantenimiento. Estas fases siempre se atraviesan cuando desarrollamos un producto de software, desde su estudio de viabilidad hasta que es retirado de operación, hasta que decimos no lo usemos más porque esto quedó obsoleto. ¿Qué es el estudio de viabilidad? La viabilidad es ver qué factibilidad técnica, económica y de desarrollo realmente tenemos para poder hacerlo. La viabilidad es definir si lo que estamos pensando lo vamos a poder hacer o no. Entonces vemos la factibilidad técnica, por ejemplo, si existen los equipos para soportar que una aplicación que estamos pensando tenga tantos usuarios y ese servidor los pueda atender correctamente con tiempos de respuesta razonables. Ahí hay una factibilidad técnica. Si ese servidor hoy por hoy no está disponible en el mercado, o bien está disponible pero no está entrando a este país por todas las restricciones de la pandemia o por lo que sea, no hay una factibilidad técnica, ¿sí? Ya ahí arrancamos mal. Si nosotros desarrollamos un software donde necesitamos un servidor importante y ese tipo de servidores no está en el mercado para comprarlo, más vale que no nos pongamos a programar, ¿sí? Ahí hay un problema de arranque con la viabilidad, con la factibilidad técnica. Otra situación puede ser que el servidor existe, entra al país, pero es tan caro que no lo podemos comprar. Entonces no tenemos factibilidad económica. ¿Sí? No tenemos la plata para comprarlo, entonces ¿para qué nos vamos a poner a programar una cosa divina que después no va a haber dónde hacerlo correr?
¿Se entiende este tipo de estudios de viabilidad? Que la viabilidad en realidad se divide en tres. Factibilidad técnica, económica y de desarrollo. Bueno, es si tenemos los conocimientos para hacer esto que estamos planteando. Si hay gente capacitada, programadores, analistas, etcétera, que puedan realmente hacerlo con la capacitación que hay en el mercado. ¿Puedo conseguir gente que me programe esto o no puedo conseguirla? No, están en la China. Bueno, no, chao. No sé hablar chino mandarín. Estoy en el horno con la viabilidad a nivel, la factibilidad a nivel capacitación, ¿sí? No puedo capacitar a la gente con ciertas herramientas. Tengo ese tipo de trabas a nivel viabilidad. Entonces, una vez superada el estudio de viabilidad, que es el que en donde decimos esto lo podemos hacer o no lo podemos hacer, ¿sí? Tenemos plata, tenemos los equipos, tenemos el acceso a equipos, tenemos el dinero para comprarlos, tenemos la gente capacitada para hacer lo que necesitamos. Bueno, si todo eso da que sí, ahí sí nos embarcamos en qué fases o qué modelos podemos elegir en cómo trabajar este proceso. En la primera fase, la fase de definición, va bien el PowerPoint, ¿no? Va cambiando la pantalla. Digo, pues la otra vez me pasó que no cambiaba la pantalla y yo seguía hablando y ustedes habían quedado en una pantalla. Sí, profe, está Sí, cambiando. profe, vamos bien. Bueno, me alegro. Bueno, en la fase de definición, que se centra en los qué, vamos a ver qué información se procesará, qué funciones va a tener el sistema o la aplicación, qué rendimiento se desea. Y esto es un poco lo que decíamos recién, ¿sí? Bueno, vamos a tener una aplicación que va a funcionar en un servidor y que por lo menos tiene que atender al mismo tiempo a 300 usuarios a la vez y con un tiempo de respuesta de menos de 5 segundos, por ejemplo. ¿Qué comportamiento debe tener? ¿Qué interfaces? O sea, cómo van a ser las pantallas. No, qué interfaces, no cómo van a ser, sino qué pantallas vamos a tener, qué restricciones y qué criterios. Criterios de aceptación. Ahí entran los requisitos funcionales. ¿Sí? En las restricciones, ¿en qué restricciones entran los requisitos no funcionales? ¿Sí? Y recién ahí, cuando tengo todos los qué, empezamos con los cómo. ¿Cómo van a ser las estructuras de datos? Si voy a usar bases de datos, si va a ser SQL, cómo van a ser las tablas, si voy a trabajar con programación orientada a objetos, cómo van a ser las clases, cómo vamos a implementar las funciones dentro de la arquitectura de software, o sea, cada función, cómo la vamos, si estamos trabajando orientado a objetos, serán los comportamientos de cada clase. Si estamos trabajando en otro tipo de lenguajes, veremos qué subprogramas hacemos, qué procedimientos, interfaces entre procedimientos van a ver, qué lenguaje de programación me conviene para esto que vamos a hacer y cómo van a ser las pruebas. Ya acá estoy pensando cómo voy a probar todo lo que voy a desarrollar más adelante. ¿Sí? Todo esto sería la fase de desarrollo. Una vez que desarrollo, empiezo a corregir defectos, adaptarme a los cambios del entorno, que pueden ser cambios en el mercado, cambios en los gustos del usuario. Empiezo a mejorar, incorporar funciones adicionales que al principio por ahí no se tuvieron en cuenta porque no eran las más importantes, pero sí después empiezo a incorporarlas. Empiezo a prevenir y ver si como una reingeniería de software en caso que haga falta, porque hay una realidad hoy por hoy con la competencia que hay entre las aplicaciones similares, uno rápidamente puede generar reingeniería de software. Y bueno,
puedo generar actividades protectoras como garantías de calidad, gestión de riesgo y reutilización. Garantía de calidad es certificar alguna norma de calidad de software, ¿sí? Puedo certificar ISO 9000, que es una norma de calidad general que sirve casi para todas las actividades, o puedo certificar una norma de calidad específica para sistemas. Puedo gestionar riesgos, de eso hablamos el lunes pasado, de los riesgos que podemos tener en el medio del proceso de desarrollo de software. Pueden cambiar cosas, pueden dejar de llegar insumos, dejar de llegar algún tipo de equipos. Y como actividad protectora también se habla de la reutilización, bueno, que es algo que siempre nos conviene hacer cuando desarrollamos software. Si hacemos algo, empezar a generar bibliotecas o clases o subprogramas que después nos sirvan para otra cosa. Entonces, cuando hacemos algo nuevo, es como que no empezamos de cero si hacemos reutilización. Siempre tenemos algunas rutinas, algunas clases, algunos subprogramas que nos sirven, que nos ayudan a no empezar, cada vez que empiezo un sistema, a empezar de cero. ¿Se entiende? Cuando yo empiezo a programar, me voy generando mi biblioteca de funciones, de clases, de cositas que ya sé que funcionan bien y que puedo reutilizar y no estar cada vez que empiezo un sistema haciendo todo el 100% de las rutinas. Bueno, ese es un estándar, Mayra, de ISO 9126, 127. Es uno de los que se pueden certificar a nivel desarrollo de sistemas. Cuando certificaron, la verdad, ISO 9000 en la empresa donde yo trabajaba, que no era específicamente de sistemas, pero al principio no los queríamos ni ver a los del departamento de calidad, pero después nos dimos cuenta que nos ayudaba a ordenarnos. El hecho que nos obligaran a escribir todos los procedimientos formales de cómo hacíamos cada cosa, nos ayudó a ver errores que teníamos, nos ayudó a ver cosas a mejorar, ¿sí? Porque de eso se trata la calidad, de buscar la mejora continua, no simplemente certificar para tener un cuadrito colgado en la pared de la empresa donde diga, esta empresa certificó tal norma y está habilitada por eso a trabajar con, no sé, proveedores que también certifican la misma norma. Además, ayuda mucho certificar a ordenar el trabajo, a documentar ciertas cosas que uno no suele documentar y, en definitiva, a generar mejora continua, ¿sí? Estar todo el tiempo viendo estos estándares nos obligan a gestionar los errores, ¿sí? Entonces, nos obligan a tener un centro de atención de reclamos, a ver por qué suceden esos reclamos, qué tenemos que mejorar, qué es lo que no están dando bien, qué porcentaje de reclamos se repiten y a dónde tenemos que apuntar cuando tenemos que mejorar algo. Exactamente, si nosotros no tenemos feedback y no lo tenemos trabajado, no podemos saber en qué nos estamos equivocando a nivel funcional, a nivel mantenimiento, a nivel portabilidad, porque no tenemos idea, porque no estamos escuchando a nuestros usuarios. Y cuando nos critican algo, nos enojamos más o menos con ellos y no les damos ni cuarto de hora de tiempo para ver por qué se está quejando. Ustedes saben que en Japón, por ejemplo, se festeja cuando se descubre un error en una empresa, porque tienen en
Japón tienen esto de trabajar la calidad, la mejora continua, tienen años ellos en esto. Como tienen años, ellos han descubierto que cuando un error sale a la luz, se descubre y salta, ¿sí? O sea, no se esconde. No es que, bueno, me equivoqué, lo tapo, lo arreglo y que siga. Los japoneses festejan cuando se descubre un error, porque se descubre la posibilidad de mejorar. Mejorar la calidad de un producto, mejorar la calidad de un sistema, mejorar el funcionamiento, la mejora continua. Está la posibilidad de mejorar si yo escucho los errores, escucho a mis usuarios, escucho a mi centro de atención de reclamos. Vieron que en una época, bueno, no sé, ustedes son más chiquitos que yo, pero cuando yo empecé a trabajar en ninguna empresa había libro de quejas, ni habría un centro de atención de reclamos, y mucho menos me daban un número de reclamo. Ahora en todas las empresas yo reclamo y tengo una persona del otro lado del teléfono, al menos que me escucha, que me dice, su número de reclamo es tal. ¿Eso qué quiere decir? Más allá de que por ahí yo los quiero matar igual. Que ellos registraron el reclamo, registraron el error y están viendo, gestionando calidad. Están tratando de mejorar, porque si no, directamente no registrarían nada si no estuvieran tratando de mejorar. Entonces, cuando uno se permite aceptar que puede tener errores y que puede mejorarlos y no los oculta y sí los registra y sí los hace estadísticas con esos errores y empieza a ver, bueno, en este sistema se me están quejando mucho de la parte de la aplicación de esta parte y de la parte de la respuesta de la no sé qué. Y bueno, ahí es donde tengo que ir a hacer la mejora continua, ¿sí? Mejorar la calidad del producto. En definitiva, nuestro producto es intangible, pero es un producto al fin. Cuando desarrollamos software, es como si fabricáramos un producto que alguien va a usar, ¿sí? Más allá que no lo podemos tocar, pero es una aplicación que se baja en un celular o en una computadora, en una notebook, y alguien utiliza. Si yo no tengo feedback de ese usuario, difícilmente voy a poder hacer mejora continua. ¿Qué es a lo que me refiero cuando digo vamos a garantizar la calidad de un sistema? Lo que garantizamos no es que el sistema va a ser perfecto. Lo que garantizamos es que si tiene algún error, lo vamos a mejorar. Vamos a tratar de, vamos a escuchar a nuestros usuarios y vamos a buscar la mejora continua en nuestro sistema, ¿sí? De eso se trata calidad. Para mí fue muy interesante. Yo fui facilitadora de calidad dentro de sistemas, era la que, digamos, la representante o la que iba a las reuniones de calidad dentro del centro de cómputos. Y fue interesante una experiencia que bueno, que por algo cada vez se usa más. Bueno, seguimos. Dentro de los modelos que podemos trabajar en los procesos del ciclo de vida de sistemas o paradigmas, vimos algunos el lunes pasado, creo que vimos cascada y de desarrollo incremental. Bueno, acá vamos a ver algunos más para que ustedes tengan una idea de todas las opciones de modelos que hay para desarrollo de software. Bueno. El primer modelo que se trabajó fue, sí, dentro de lo que es el ciclo de vida, fue el lineal secuencial. En este no había ningún tipo de feedback, ¿sí? Simplemente habían 6 etapas donde veíamos viabilidad,
factibilidad técnica, económica y de desarrollo. Teníamos el análisis, donde veíamos qué era lo que había que hacer, los qué, centrado en el qué, diseño, los cómo iban a ser las pantallas, los informes, las bases de datos, la etapa de programación, probábamos, implementábamos. Recién ahí el usuario veía algo de todo lo que habíamos hecho. Las ventajas de esto fue que fue lo primero que nos organizó el desarrollo de software, y lo cual fue bastante interesante. La ventaja fue que era fácil de entender y fue útil para introducir el concepto de ciclo de vida, esto de dividir el trabajo del desarrollo de software, que al principio, cuando se empezó a desarrollar software, fue muy desordenado. Entonces, bueno, esto nos ordenó un poco, pero resulta que los usuarios ven el producto al final del ciclo de vida. Con lo cual, este tipo de modelos tiene un montón de críticas, con razón, pero bueno, al principio, cuando no había nada y algo nos vino a ordenar el trabajo que estábamos haciendo, vino bien. Después surgió el ciclo de vida en cascada, que este es el que creo que les mostré el lunes pasado, ¿no? Estos no son ágiles, solamente se los menciono, pero nos vamos como parte de la historia, digamos. Este tipo de modelos hoy ya no se están usando. No son ágiles. Lo que vamos a ver a partir de mañana yo les voy a empezar a poner videos de metodologías ágiles, pero igual es interesante saber cómo arrancamos y qué fue lo primero que hicimos y todos los efectos que nos hicieron llegar a las metodologías ágiles. ¿Está bien? Bueno, entonces este modelo de ciclo de vida en cascada introduce el concepto de interactividad y de iteratividad. O sea que fíjense que aparecen estas líneas que vuelven como diciendo, bueno, cuando algo no gustó acá en la implementación, en la implantación, puedo volver a las pruebas, puedo volver a la programación, puedo revisar algo del diseño, pero casi todos estos reciclos son inviables, porque imagínense que cuando yo implementé y veo que el servidor no alcanza para atender todos los usuarios que tengo que atender y quiero volver a la viabilidad técnica y ver si consigo un servidor más potente con una tecnología que me sirva, y ya está bastante difícil arreglar las cosas cuando me di cuenta que al final, ¿sí? Pero incorpora el concepto, al menos este modelo de en cascada. Fue muy criticado después, obviamente, porque bueno, dentro de lo que había, exactamente, Mayra, había que esperar que tuvieran todas las tareas o pasos terminados y completos para recién al final hacer alguna evaluación y volver a alguna etapa anterior. Esto ya no se está usando, estamos de acuerdo, pero es parte de cómo nos empezamos a ordenar para desarrollar sistemas. Por eso se los doy y lo paso rapidito, tampoco es que me voy a quedar mucho acá. Como esto no funcionó, más allá de que fue lo primero que tuvimos, fue esto. Lo segundo que tuvimos fue la cascada, donde teníamos alguna posibilidad de arreglar algo, pero era muy difícil. Aparecieron el desarrollo rápido, pero ¿qué hacíamos? Dividíamos el problema en pequeños problemas y armábamos equipos de trabajo. ¿Sí? El equipo 1 hacía el subsistema de ventas, por ejemplo. El equipo 2 trabajaba con el subsistema de compras y el equipo 3 con el de sistema contable. Pero ¿qué pasaba? Como ventaja teníamos más producción, cada equipo de trabajo tomaba un subsistema y iba para adelante con eso. Era compatible con métodos más potentes, más nuevos, como fueron los métodos estructurados en su momento. Pero como desventaja, no se alcanzaban niveles de robustez cuando
o confiabilidad cuando entre estos equipos no había una buena comunicación, ¿sí? Yo, por un lado, tenía un equipo haciendo un sistema de ventas y por el otro lado tenía otro equipo, por ejemplo, el equipo 2 haciendo el sistema de compras, y entre ellos, si no había buena comunicación, resulta que lo que pasaba es que no se conectaban, no interactuaban esos subsistemas después y teníamos sistemas aislados, subsistemas aislados. Con lo cual no era buena el nivel, no era bueno el nivel de robustez, no era bueno el nivel de confiabilidad, porque resulta que, por ejemplo, para yo comprar en una empresa tengo que saber qué es lo que vendí. Y si desde el subsistema de ventas no me viene bien la información de lo que vendí, difícilmente yo pueda comprar bien, por más sistema de compras divino que tenga. ¿Se entiende? Entonces, esto de ir llevando las cosas separadas fue una opción, fue una evolución a la cascada, pero no fue la solución definitiva. Entonces, después se dejó de usar eso y empezaron a aparecer los modelos evolutivos, donde el software se considera al software con una naturaleza evolutiva, donde suponemos que el software va a ir creciendo y que se van a ir desarrollando versiones pequeñas primero y cada vez más completas a medida que vamos avanzando en el tiempo. Vamos haciendo iteraciones, trabajamos en forma interactiva y usamos algunos de los conceptos de lineal secuencial, pero no todos. Entonces, en uno de los modelos que se empiezan a trabajar, se empieza a hablar de incrementos, ¿sí? Se empieza a hablar de que no está bueno hacer que un equipo haga un subsistema, otro subsistema, y ni se hablan entre ellos, y después resulta que cuando los queremos hacer convivir, no podemos. Se empieza a hablar de incrementos, del modelo incremental, donde cada secuencia lineal produce un incremento de software. En cada incremento yo tengo un producto esencial que va a funcionar, que no es completo, pero que se puede operar y que el usuario puede usar y puede ver cómo funciona y puede empezar a utilizarlo. En el segundo incremento puedo agregar más facilidades, más opciones y obviamente en el incremento n tengo el sistema completo. Esto es como si, por ejemplo, yo trabajara empezar a hacer un sistema para un cajero automático y en el primer incremento solamente hago desarrollo la opción de extracción de efectivo y nada más. Y bueno, esto es lo más importante, hago solamente eso. En el segundo incremento agrego alguna consulta, la posibilidad de cambiar claves, etcétera, etcétera. Y ya cuando estoy en el incremento n, ya tengo todas las opciones desarrolladas de un cajero, por ejemplo, y tengo la posibilidad de hacer transferencias, bueno, todas las opciones que... ¿Alguien usa cajero automático? O bueno, home banking, supongamos en el home banking. Tengo posibilidad de trabajar con mis tarjetas de crédito, con distintas cuentas, hacer transferencias entre esas cuentas. También puedo ver los resúmenes de mis tarjetas de crédito, tengo todo. Pero ¿con qué empiezo? Y con lo que más se necesita, con lo más importante. Veo qué es lo más importante para el usuario y les voy generando incrementos en etapas y voy viendo si voy bien, si al usuario le sirve el tipo de pantallas que estoy generando, el tipo de aplicación, si le es fácil de usar, si le es cómodo, si se entiende, etcétera, etcétera. En definitiva, voy entregando, fíjense que las etapas son similares, tengo análisis, diseño, codificación, o sea, me centro en los qué, me centro en los cómo, programo, pruebo y ya entrego una porción
del sistema o de la aplicación para usar. ¿Se entiende? Esto es lo que se está usando ahora. El modelo incremental es una forma, el modelo en espiral es otra. Lo voy a pasar rápido porque en realidad el de espiral lo que hacemos es siempre arrancamos con una comunicación con el cliente, planificamos cómo vamos a trabajar, analizamos riesgos. Acá en ingeniería tendríamos las 4 etapas que vimos recién, definir los qué, los cómo. Acá en construcción programamos y probamos, y ya en la primera rueda de esta espiral tenemos una evaluación del cliente. ¿Se entiende? Desarrollamos conceptos en la primera etapa, en la segunda etapa desarrollo productos nuevos, agrego, en la tercera etapa mejoro esos productos y en la última etapa, digamos que ya estoy en la parte blanca, es manteniendo el sistema. Son distintos modelos, son distintas formas de trabajar. Empezamos con el desorden total cuando empezamos a hacer sistemas, realmente eso yo lo viví, era tan desordenado y se trabajaba tan mal que terminábamos haciendo sistemas que no le servían a nadie. Entonces, más allá, como dijo Mayra, que muchos de los modelos y métodos que les he comentado ya no se usan, pero por lo menos nos permitieron llegar a trabajar como se está trabajando ahora, donde realmente todo lo que se está desarrollando en sistema ha mejorado muchísimo y la experiencia del usuario ha mejorado muchísimo. Y para mejorar la experiencia del usuario hay 2 estrategias que es interesante y que les quiero comentar, ya para terminar, para que no sea tan largo. Hay 2 estrategias muy importantes que nos van a ayudar en las actividades del proceso de desarrollo de software. Una es la utilización de prototipos y otra es la reutilización. ¿A qué les suena prototipos ustedes? ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de un prototipo de un auto, de un avión, de algo? Así los grillitos, a ver si alguno me habla. Sería como una maqueta, un modelo a escala. Un modelo a escala, bien. Son modelos para el usuario. No están completos, ¿sí? Por ejemplo, un prototipo de un diseño nuevo de un auto. Tiene todos los asientos, tiene todos las ópticas, detalles estéticos. No, simplemente es la carcasa para ver cómo funciona, qué estabilidad tiene. El prototipo es una versión preliminar incompleta. Incompleta adrede y reducida adrede de un sistema de software. ¿Para qué? Para ver si ese prototipo puede servirle a un usuario tipo, ¿sí? En definitiva, es una especie de modelo, pero no es un modelo completo. Puede ser, el prototipo puede ser solamente de requisitos, donde yo presente en ese prototipo solamente los requisitos, qué pantallas vamos a tener y qué informes, por ejemplo, solo las interfaces. O puedo hacer un prototipo de análisis definiendo la arquitectura general. Bueno, yo voy a tener estos subsistemas que se van a conectar de esta manera. Puedo tener un prototipo de diseño o uno vertical. ¿Qué sería uno? Claro, exactamente, Ricardo. Es para que el cliente se vaya imaginando cómo va a quedar el sistema. Cuando yo armo un prototipo, un auto nuevo, y bueno, hay detalles que no se le ponen a ese prototipo, ¿sí? Es para que el que lo va a probar ese prototipo tenga una idea de cómo va a funcionar, tenga una idea de cómo va a ser el tamaño, cómo va a ser la aerodinámica, y que vea si en definitiva le gusta o no, tal cual. Cuando hablamos de prototipos verticales,
es cuando hacemos, por ejemplo, de un menú, una sola opción, la desarrollamos. Imagínense, en el caso del menú completo del cajero automático, desarrollamos solamente la parte de extracción de dinero y se la hacemos probar a distintos usuarios para ver si les sirve, si les gusta, si se entiende, si es fácil de usar, etc. Prototipo horizontal, ¿qué sería? Le muestro las pantallas de todos los menús al usuario y no hay ninguna opción desarrollada. Eso sería un prototipo horizontal. Y vertical, elijo una opción y digo, bueno, esto es cómo funcionaría una de las opciones y las demás van a ser similares. Tengo algo reducido, incompleto, pero más rápidamente puedo mostrarle cómo sería lo que voy a hacer al usuario con una porción, con un prototipo. ¿Se entiende? Hay se hacen prototipos de autos, se hacen prototipos de aviones cuando hay un nuevo diseño de avión. Bueno, en sistemas también es una estrategia trabajar con prototipos muy interesante. Y otra estrategia que es muy utilizada es la de la reutilización. La idea de reutilizar es explotar componentes ya desarrollados y reutilizarlos. Estos componentes pueden estar, si estamos hablando de bajo nivel, utilizando técnicas de herencia, si estamos trabajando orientado a objetos, ¿no? Y de alto nivel entre sistemas podemos generar bibliotecas, podemos generar subsistemas o paquetes que nos sirvan de base para que cada vez que empezamos un sistema no empecemos de cero, ¿sí? Buscar la forma de generar componentes reutilizables. Y esto es, cuando entre todos ustedes funden una empresa de desarrollo de software impresionante y empiecen a trabajar en sistemas, imagínense lo que sería de lindo. Después me invitan para ver la empresa de desarrollo de software. Empiezan a generar sistemas en distintos proyectos y empiezan a ver que hay códigos que pueden reutilizar en otros proyectos y que no tienen por qué volverlos a hacer. Con esto de la reutilización uno mejora muchísimo los tiempos de desarrollo de software, porque puede tener una producción con una perspectiva para múltiples proyectos. Si yo por un lado estoy haciendo un proyecto donde tengo que, para recursos humanos, por ejemplo, para imprimir bonos de sueldo. Y por otro lado, para un banco tengo un proyecto donde tengo que imprimir o generar cheques en forma automática para todos los pagos a proveedores. Resulta que dentro de lo que es bono de sueldo, yo en algún momento cuando termino y armo el bono de sueldo y lo imprimo, tengo que poner el monto en números y en letras. Y cuando imprimo un cheque también tengo que hacer eso. Entonces, la idea de la reutilización es eso mismo, por más que era para dos proyectos totalmente diferentes. Pago a proveedores con cheques y pago a empleados con sus bonos de sueldo. Son dos proyectos muy diferentes, pero resulta que para los dos necesito literalizar un monto. Lo hago una sola vez. Disminuyo costos, mejoro las planificaciones porque ya tengo como una biblioteca de componentes a reutilizar o clases de las que puedo heredar y pueden servirme el código que ya tengo desarrollado, ¿sí? Entonces, esta estrategia de reutilización, cuando la sabemos usar, cuando hacemos sistemas, nos vuelve mucho más eficientes, además de eficaces. ¿Se entiende? ¿Saben la diferencia entre eficacia y eficiencia?
¿Alguno la tiene por ahí o lo tuvieron ese tema? Se me volvieron unos grillitos, se me fueron. Me parece que me metí en otro lado. Profe, la diferencia era que una era que es rápido y la otra es que es rápido y está bien hecho, ¿o no? A ver, ser eficaz es que cumplimos con un objetivo. ¿Sí? Bien. Muy bien, Pablo. Mira, me lo escribió todo. La eficacia se basa en lograr el objetivo. ¿Sí? Yo tengo un objetivo, lo logro. Me demoré un montón, me salió carísimo, están todos enojados conmigo, no importa, yo fui eficaz igual. Ahora, eficiencia es lograr el objetivo, como puso Pablo, con la mejor utilización posible de los recursos. O sea, utilizando el menor tiempo posible, utilizando la menor cantidad de dinero posible y utilizando el equipo de trabajo que tengo de la mejor manera. Y ahí soy eficiente, ¿sí? Eficaz yo puedo ser, sí, yo puedo ser eficaz demorándome un año en hacer una aplicación, ¿sí? Me demoró un año y pagué en horas de programación $1.000.000. La aplicación anda bien, están todos contentos, salió buenísima, pero me demoré un año y salió carísima. No fui eficiente. ¿Sí? Si esa aplicación yo la puedo hacer en 6 meses y puedo lograr que no salga $1.000.000, que salga menos. ¿Sí? Entonces, si yo manejo los recursos de forma óptima, trato de, para lo que hay que hacer para cumplir el objetivo, utilizar la menor cantidad de tiempo y la menor cantidad de recursos económicos también. El tiempo es plata igual, ¿sí? El tiempo siempre es plata porque cuando yo hablo de tiempo tengo que hablar de horas de programación y a los programadores se les paga por hora, así que en definitiva el tiempo se traduce en dinero. Entonces, básicamente lo que puso Pablo me encantó. La eficacia se basa en lograr un objetivo, en este caso, para cuando desarrollamos sistemas, que el sistema sirva, funcione, cumpla con todos los requisitos. Por ejemplo, ¿fui eficaz? Sí. Ahora, me salió carísimo, me demoré un montón, en el medio cambió las necesidades del mercado, las necesidades de mis usuarios, y fui eficiente y no. Por eso se empiezan a usar las metodologías ágiles, porque está cambiando tanto las necesidades de los usuarios de los sistemas, de las aplicaciones, que mientras yo más rápido termine y entregue, más rápido puedo ver si lo que hice funciona y sirve y si se adapta a lo que en el momento se está necesitando. Y además estoy siendo competitivo. Hoy por hoy, con la globalización y las comunicaciones como están, tengo que ser mucho más competitivo que hace 20 años cuando hacíamos sistemas y de última nadie sabía si había un sistema mejor en Buenos Aires, por ejemplo. Yo hacía un sistema para acá en Mendoza y en Buenos Aires había uno 10 veces mejor. Y no era tan fácil que la gente se enterara de que había algo mejor y encima más barato. Entonces, hoy por hoy, cuando hacemos sistemas, no solo tenemos que tener eficiencia o eficacia, perdón, no solo tenemos que ser eficaces, sino además tenemos que ser eficientes. Utilizar de la mejor manera los recursos que tenemos, ¿sí? Y esa es la diferencia. Para ser eficientes tenemos que utilizar metodologías y hacer modelos, es la forma, ¿sí? Además, utilizar las estrategias de prototipado y de reutilización nos va a volver mucho más eficientes, ¿sí? Por eso terminamos en este tema. Bueno, chicos, los dejo. He hablado como un loro una hora, casi una hora y media. Espero no haberlos aburrido. Espero que
Bueno, a partir de hoy ya se pongan las pilas y los que no pudieron entregar, entreguen trabajo práctico y guía de estudio. Mañana van a tener una resolución que les voy a poner yo para que comparen y que vean en qué se equivocaron y el lunes que viene puedan consultar. Así el 12 de abril les va todo súper bien en el parcial. Porque es mi idea de eficiencia en la docencia. No es bajar alumnos, sino decir, bueno, trato de enseñar, les pongo apuntes para que los lean, hago cosas para que los hagan las cosas. Y bueno, y después, cuando evalúo que les vaya casi todos bien, es lo que a mí, por lo menos, mi objetivo de eficiencia. Entonces, pero necesito la parte de ustedes, que se pongan a hacer las cosas. Y a partir de mañana también les voy a poner videos de metodologías ágiles. Que no los puse hasta ahora porque como todavía no veía que no me entregaban la guía de estudio y el trabajo práctico, digo, no, voy a esperar un poquito. Vamos bien con los tiempos. De 3 unidades ya terminamos una. Así que vamos bien. Con respecto al proyecto del buen sabor, acuérdense que de ahí tenemos que detectar primero los requisitos y después vamos a hacer las historias de usuarios. ¿Está bien? ¿Dudas? Se fueron a dormir. No, No, profe, profe, ninguna todo duda. claro. Bueno, está todo bien. Nos vemos, chicos. Que tengan un hermoso fin de semana largo. Aprovechenlo, descansen. Aprovechen a salir porque se viene el estallido, se viene la segunda ola, así que aprovechen a disfrutar del aire libre y de juntarse con los amigos que puedan. Saludos, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos.